Y aquí están los escenarios. Y van a ver que no es nada difícil. Muy por el contrario, es hasta interesante. Si hubiéramos partido de aquí, quizá la cosa hubiera sido un poco tediosa, pero con todo lo que ya hemos conversado va a ser mucho más fácil de entender. Miren, escenario uno. Hay 4 escenarios, ¿ya? Escenario uno dice: es una gestante diagnosticada por primera vez en el control prenatal. O sea, ¿a qué me refiero? Es una mujer como cualquier otra que se embaraza y va a su primer control prenatal. Y en el primer control prenatal le toman hemoglobina, le toman su peso, todo, y también le toman un ELISA y le dicen: ¿sabe qué, señora? Usted está infectada con VIH. Ese es el escenario uno. Si se dan cuenta, hay bastante tiempo todavía para actuar hasta el momento del parto. ¿Ya? ¿Qué se debe de hacer? Dice Targa. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que se debe de dar tratamiento antirretroviral, dice, desde la semana 14. ¿Y por qué desde la semana 14? No se compliquen. Acuérdense de los trimestres. La organogénesis, primer trimestre. Y si ustedes dividen 40 semanas entre 3, es más o menos 13.3, ¿no? Redondeando, 14. Por eso desde la semana 14 se inicia. ¿Ya? No tienen que memorizar nada ahí. Solamente hagan ese raciocinio. Fíjense, aquí está lo que ustedes solos me podrían responder. ¿Cómo le van a iniciar el tratamiento? Ya he dicho, sidobudina y lamivudina, siempre está ahí. Le van a dar más nevirapina, si el CD4 es menos de 250, y si es CD4 más de 250, le van a dar lopinavir ritonavir. Nada complicado. Eso es lo que se va a hacer. Lleva desde la semana 14 hasta el momento de la cesárea, ¿ya? Y cuando nace el bebito, ¿qué se hace? Como la mamá ha recibido tratamiento, el manejo es, 1, suspender la lactancia materna, y 2, es dar única y exclusivamente sidobudina nada más, por una semana. Ya no les voy a decir que es 2 miligramos por kilo de peso, cada 6 horas, ¿no? Eso ya es para manejo muy específico. Pero en general, solamente sidobudina se le da. Pero sí tiene que recibir antirretrovirales. Una semana y se acabó. Lo más probable es que este niño esté bien. De lejos lo más probable. ¿Está fácil de entender este esquema? Sencillísimo, ¿no es cierto? Pero va a ir empeorando los escenarios. O sea, no esperemos que la gestante, que este escenario sea el común. O sea, sería lo ideal, ¿no? Que la gestante viene, le diagnosticas y puedes elegir, tienes bastante tiempo, le tomas sus exámenes y eliges el esquema más adecuado. Puede suceder otro tipo de escenario. Que la mujer ya tenga VIH, ya está en tratamiento, y estando en tratamiento se embaraza. Alguien me dirá, eso no debería ser, pero sí lo es. Y es más, o sea, cambiemos un poquito ese concepto. No hay forma de prohibirles de que se embaracen. 1, porque hay forma de evitar que el niño nazca con VIH. 2, de que una persona con VIH no es sinónimo que se tenga que morir, ¿no? Hoy en día eso haya cambiado. Es una enfermedad crónica, como la hipertensión, como la diabetes. Se puede tratar, ¿no? Y con tratamiento la persona vive bien. Vive prácticamente normal, ¿no? Entonces, hay a veces conceptos, y eso yo lo veo a veces incluso en los residentes que vienen a rotar al servicio, dicen, se debería prohibir. No se puede prohibir. Sería como que a un diabético le digan, tú no puedes tener hijos. No se puede hacer eso, ¿ya? Lo que sí se le puede sugerir, ¿no? Sobre todo si ya tiene hijos, pero no se le puede prohibir. No hay un motivo científico para decir tú no puedes tener hijos. Sí puede tenerlos, y hijos sanos todavía, ¿no? Y su expectativa de vida de la persona también es prácticamente indefinida hoy en día. Bien, lo cierto es que no siempre es, como les digo, este escenario. Hay un escenario 2, ¿ya? Es una gestante que ya ha estado recibiendo targa, lo que les decía. Es una mujer con VIH diagnosticada hace tiempo, tomando targa y que se ha embarazado. Ya, perfecto. ¿Qué creen que podrían hacer? ¿Suspenderán el targa o más bien le continuarán? Hay que continuarle, ya está tomando targa, ¿no? Alguien me dirá, y la semana 14, etcétera. Ni modo, pues. No es bueno suspender el targa bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Porque puedes originar resistencia a los antirretrovirales. Entonces, ni modo, tiene que continuar. Pero ustedes sí saben que el efavirenz es teratogénico. Y si está tomando efavirenz, ¿qué le dirán? Le retiro el efavirenz, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, le retiro el efavirenz. Si sucede 4 es menos de 250, le doy nevirapina. Pero si sucede 4 es, por ejemplo, 700, le doy lopinavir ritonavir. Nada difícil, ¿no es cierto? Prácticamente con los conceptos que hemos comentado al inicio, todo se puede manejar. Y como el recién nacido, en este caso, como en el caso anterior, van a ser de una mamá que ha tomado targa, sidobudina, una semana. Nada más. Lógicamente tendrán que evitar la lactancia materna.
¿Se entienden los dos escenarios? Muy bien. En el examen no les van a decir el escenario 2 cuál es, ¿ah? Por si acaso. Les van a dar el caso. Les van a decir es una gestante, una mujer que ya tiene diagnóstico de VIH, etcétera, ¿no? Lo importante es que entiendan, no tanto que memoricen exactamente qué escenario, qué cosa se debe hacer, sino entiendan el contexto. Vayamos al siguiente, ya un poco más difícil. Ya, pero antes a ver unas preguntas. Ya hemos hecho escenario 1 y 2 entonces. Acá dice una gestante infectada por el virus del VIH, recientemente diagnosticada durante su primer control prenatal. O sea, escenario 1, ¿no? Debe iniciar antirretrovirales. Esta es la pregunta que les van a hacer. Desde el inicio de la gestación, antes de la semana 14, desde la semana 14, antes del trabajo de parto o durante el trabajo de parto. ¿Qué van a elegir acá? Desde la semana 14. ¿Y por qué habíamos dicho las 13 primeras semanas? Es un equivalente a decir primer trimestre, organogénesis, hay que evitar en lo posible usar fármacos, ¿no? Esta podría ser una pregunta, ¿no? La siguiente dice una paciente con infección VIH en tratamiento antirretroviral con sidobudina, lamivudina y nevirapina. ¿Ya? O sea, es una paciente que tiene VIH y ya está recibiendo este esquema de tratamiento. Presenta menorrea que luego es confirmada como gestación. O sea, este es un escenario 2, ¿no es cierto? Es una mujer que ya tiene VIH, ya está en targa y se embaraza. Dice, ¿qué medidas recomendaría respecto a la terapia? Respecto a la terapia. ¿Harían algún cambio? Está tomando sidobudina, lamivudina y nevirapina. ¿Continúa, no es cierto, o no? Acá dice suspender nevirapina y agregar efavirenz. ¿Sería lógico eso? A lo revés sí, ¿no? Pero en este caso no. Está tomando nevirapina, no hay nada que hacer. Continuar con el mismo esquema. El otro dice suspender nevirapina y agregar inhibidores de proteasa. No tiene sentido hacer una suspensión por simple gusto, ¿no? O sea, tiene que haber un motivo. Aquí está tolerando ya tiempo que tiene el tratamiento y hay que continuarle. El otro dice solicitar CD4 y decidir con los resultados. Tampoco. El CD4 se hace 2 veces al año, en el mejor de los casos cada 3 meses, y sirve para monitorear cuando ya estás en targa, solamente la carga viral. ¿Ya? Porque el objetivo del targa es suprimir la carga viral. El CD4 ya se recupera por sí solo. Suspender medicación y reiniciar desde la semana 14 sería ilógico. Ya hemos visto que no se suspende, se continúa. ¿Qué era lo único que se hacía cuando una gestante, cuando una mujer con VIH se embaraza? Solamente había que verificar si tomaba o no efavirenz, ¿no? Y si toma efavirenz hay que suspenderlo, porque eso sí no está bien. O le cambiamos por nevirapina si es menos de 250 el CD4, o por lopinavir ritonavir si es más de 250. En este caso está tomando sidobudina, lamivudina y nevirapina, no hay nada que cambiar. Pudo haber sido sidobudina, lamivudina, lopinavir ritonavir, tampoco habría nada que cambiar. ¿Se entiende? ¿Cuál es la alternativa correcta aquí? Continuar con el mismo esquema. Así es. Otro escenario. Escenario 3. Ya, este escenario 3 dice gestante diagnosticada en el momento del parto. Ya, lastimosamente todavía hay eso. En el SERUMS que nos apedrean porque las gestantes a 20 kilómetros estén perfectamente controladas y no. Y aquí en nuestro medio, a la vuelta de la esquina del hospital, gestantes que están dando su parto domiciliario y nadie le dice nada. Pero así es en el SERUMS, ¿no es cierto? Tu radar gestantes y todavía te cuelgan si es que hay un parto domiciliario. Así sea a 50 kilómetros distante al centro de salud. Ya. Lo cierto es que en nuestro medio no debería, pero existe ese tipo de casos. Gestante diagnosticada en el momento del parto. Viene, dice que no ha tenido controles prenatales porque no quería que su papá se entere y cuando le hacen los exámenes encuentran un ELISA reactivo. Bueno, prueba rápida, ¿no? No se hace ELISA, porque ELISA demoraría más. No se asusten. Pueden evitar todavía que ese niño nazca con el problema. Y aquí me voy a detener un poco, porque es importante que se den cuenta. Ya les he adelantado. ¿Qué cosa se usaba? Nevirapina, dosis única, ¿no es cierto? Y se podía evitar. Sin embargo, salieron ensayos, salieron trabajos publicados que acreditaban, que demostraban, mediante estudios de genotipo, de que esa única dosis de nevirapina
provocaba resistencia a los antirretrovirales. Me explico mejor. Una persona con VIH que se dé el lujo de tomar una nevirapina sola, ya fue. El VIH se hace resistente a la nevirapina y ya no lo puede usar nunca más. Con esa única dosis de nevirapina. Entonces, después siguen saliendo trabajos de investigación, tratando de investigar, o sea, el por qué era que esa dosis única podía producir resistencia. Y la respuesta era sencillísima, ¿ya? ¿Se acuerdan que se recomienda siempre terapia triple? Con la idea de ¿qué? De que justamente el virus no se haga resistente. Si es terapia doble, hay más posibilidad de resistencia, y si es monoterapia, la posibilidad es mayor. Pero alguien me dirá, ¿y con una sola dosis? El problema es que la nevirapina permanece en sangre durante muchos días. Se habla de hasta 21 días que permanece en sangre de quien lo toma. Entonces el virus, ¿qué cosa entiende? Que tú durante 21 días estás tomando solamente nevirapina. ¿Se entiende eso? ¿Ya? O sea, como permanece en sangre durante tanto tiempo, el virus asume de que la persona está tomando todos los días, durante 21 días, nevirapina. Y todavía a dosis subóptimas. Por lo tanto, hace resistencia. ¿Ya? Entonces aquí nace una idea que para mí particularmente me parece interesante. Porque nosotros somos más inteligentes que las bacterias y que los virus. Entonces tenemos que ganarles. Entonces, ¿qué cosa es lo que han hecho? Le dan esto. Le dan, como nunca tiene que faltar, le dan sidobudina, lamivudina y nevirapina. De esta dosis que le están dando, en realidad lo que está evitando la transmisión vertical es la nevirapina. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, le dan sidobudina y lamivudina más. Alguien diría, ¿y para qué le dan? Fácil. Yo le doy terapia triple, ¿ya? Y después, durante la siguiente semana, le doy solamente sidobudina y lamivudina. Todos los días. ¿Para qué? Para que le engañe al virus y el virus asuma de que está tomando terapia triple. ¿Se entiende? ¿Qué le he dado al inicio? Terapia triple. Y luego le he dado doble, pero más la nevirapina que permanece en sangre y ya se hace triple. De tal manera que durante esa semana el virus asume de que no ha tomado solamente una nevirapina, sino está tomando terapia triple, y por lo tanto no hace resistencia. Esa es la estrategia. Pero de todo esto, lo único que ha servido es la nevirapina, para el caso de la transmisión vertical. ¿Ya? Pero aquí ya la cosa es diferente. Aquí el recién nacido no está protegido del todo porque la mamá ha tomado a última hora el tratamiento. No ha tomado desde la semana 14. Por lo tanto, esa sidobudina ya no es por una semana, sino por 6 semanas. ¿Ya? Y además hay que agregarle lamivudina más. Alguien me dirá, difícil de acordarme. No, acuérdense de lo que les dije. Sidobudina y lamivudina siempre están presentes en la gran mayoría de los esquemas. ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, por más tiempo damos los antirretrovirales en jarabe a recién nacido, obviamente porque no ha recibido la protección que sí recibiría un niño cuya mamá ha tomado el tratamiento antirretroviral durante varias semanas. ¿Se entiende esta estrategia? ¿Ya? Le doy terapia triple, la nevirapina evita la transmisión vertical, y al haberle dado sidobudina y lamivudina más, aquí en esta primera dosis el virus dice, me han dado terapia triple. Al día siguiente le doy sidobudina y lamivudina, ¿ya? Más la nevirapina que estaba en sangre, el virus dice, me siguen dando terapia triple. Al día siguiente otra vez doy sidobudina y lamivudina, más la nevirapina que está en sangre, el virus dice, me siguen dando terapia triple. Por lo tanto, no hay resistencia. Más o menos la cosa es así. A ver, resolvamos esto de acá. Dice, la terapia antirretroviral indicada en una gestante sin controles prenatales, diagnosticada de infección por VIH mediante una prueba rápida en el momento del periodo expulsivo, es lo que hemos hablado. ¿Ya? Es exactamente lo que hemos hablado. Monodosis de nevirapina, bueno, si lo que queremos es salvar al niño y no nos interesa la mamá para futuro, podría ser, sí funcionaría, ¿no? Dice, diferir antirretrovirales hasta conocer resultados del Easy Western Blot sería absurdo. Se van a la cárcel y hacen eso. El otro dice sidobudina, lamivudina, nevirapina, una dosis, y luego sidobudina, lamivudina por 7 días. Y esa es la alternativa correcta. El otro dice solicitar CD4 y decidir con resultados, absurdo. No se administran antirretrovirales, también falso. La alternativa es la C.
Entonces fíjense cómo preguntas que aparentemente son complicadas en realidad no lo son. Es cuestión de un poco recordar lo que nos pueden preguntar. ¿Ya? Y yo les aseguro que estas serían preguntas ya bastante complejas por sí mismas. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan el tema. ¿Ya? Quizá lo más probable es que les pregunten lo más elemental, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a recordarles lo que les decían, suspender lactancia materna, eso es lo que han preguntado una vez. ¿Qué cosa es pareja serodiscordante? Es lo que han preguntado en otro examen. ¿Ya? Otra que han preguntado es... Claro, otra que preguntaron era sobre qué fármaco o qué antirretroviral suspender en una mujer que ya está tomando tratamiento y se embaraza y está befavirenza ahí. O sea, son cosas muy puntuales las que les van a preguntar. Sin embargo, está bien que conozcan bien el tema. Hay otro escenario más complicado aún, que viene la mamá a inscribir al niño que nació hace 3 días, ¿ya? Y le dice si tuvo o no control, se dice no, que mi mamá siempre, mi abuelita también, esto es tradición, en mi casa siempre parto domiciliario y después organizamos una fiesta, etcétera, etcétera. Y le estoy trayendo más bien a mi niño para que lo inscriban. A tanto insistirle casi a la fuerza, le toman una muestra a la mamá, ELISA reactivo. O sea, ya uno diría, ya fue, ¿no? ¿O no? Todavía se puede intentar algo. Todavía. Y obviamente mientras se puede intentar, hay que intentarlo. ¿Qué se hace? Al niño se le da las 6 semanas de sidobudina, la semana de lamivudina y hay que suspender la lactancia materna. Suspender no significa, y sobre todo en este tipo de mamás, no significa decirle señora, no le va a dar lactancia materna. Porque este tipo de mamá, y digo este tipo de mamá porque obviamente se nota que es descuidada, lo que va a hacer es recibir la lactancia artificial y lo va a vender y ella le va a seguir dando pecho. Es lo lógico, es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que suspender o suprimir farmacológicamente la lactancia materna. ¿No es cierto? La cabergolina es lo que más se usa hoy en día. Eso también es pregunta de examen, ¿no? ¿Qué fármaco se usa para suspender la lactancia materna? Y como es una sola dosis la que funciona, es suficiente. Una dosis de cabergolina y se acabó, ¿no? Por lo menos lo van a intentar. Pero esto se puede hacer con el niño. Alguien me dirá, ¿y con la mamá qué se hace? La verdad, aquí con la mamá no hay nada que hacer, ¿ya? Más que como cualquier otro paciente, evaluarla para ver si debe de iniciar un tratamiento. Aquí lo que importa es el niño. ¿Cuánto tiempo tenemos para actuar? No se trata tampoco que si nació hace un año se pueda hacer algo, ya no se puede hacer nada, ¿no es cierto? Se habla de máximo 72 horas, idealmente las 8 primeras horas. ¿Por qué? Porque cuando una persona se infecta, sea un neonato, sea un adulto, sea por vía sexual, etcétera, etcétera, para que esos virus que están en sangre aniden a nivel de ganglios linfáticos, más o menos se requiere 72 horas en promedio. Entonces, antes de ese tiempo es posible, eliminando el virus en sangre, eliminar el virus del organismo. Y en eso se basa también la terapia de profilaxis post-exposición, ¿no? En casos de violación, en casos de, ¿no?, de accidentes laborales, justamente considerando que todavía no está anidado en ganglios linfáticos. Porque cuando se va a ganglios linfáticos, no hay nada que hacer. Lo único que van a hacer es limpiar la sangre, entre comillas, pero de los ganglios linfáticos van a ir saliendo cada vez que quiere el virus, ¿no? Y ese es un gran problema. ¿Ya? Incluso ese es el motivo por el cual no se puede curar la infección. Eso tiene que quedar claro también. Aprovecharemos que estamos hablando del tema. ¿Ya? A veces hay fantasías, ¿no?, que dice que en Alemania, que en Estados Unidos ha aparecido un nuevo fármaco que cura. O sea, son tonterías. ¿Ya? Lo que sucede es que el virus se va a ganglios linfáticos y algunos están en estado latente. Años. Puedes tomar el antirretroviral que tomes. Y si está en estado latente, no participa el virus. Se reactiva y empieza a multiplicarse. Y así hayas eliminado el resto de virus, simplemente va a volver a aparecer. Por eso es que la terapia antirretroviral es todos los días. Entonces hay que evitar que llegue al ganglio linfático, o al menos actuar antes de eso. ¿Ya? Incluso la profilaxis post-exposición por vía sexual, ¿ya? O sea, por un contacto sexual con una persona potencialmente infectada, o en general no protegida, una relación sexual no protegida, hay riesgo de infección. No hay que esperar una semana para actuar. Hay que actuar de inmediato, hay que buscar ayuda y obviamente sí se puede evitar.
¿no? Se puede evitar, eso está descrito. Eso es lo que se aplica aquí. Con el niño hay que intentar eso. Con la mamá, nada, pues hay que citarla que venga por consultorio externo cuando pueda y hacerle lo que se tiene que hacer, ¿no? Para iniciarle tratamiento. ¿Se entiende? Los 4 escenarios va de menos a más. Desde algo tan simple como diagnosticar a una gestante en su primer control prenatal hasta algo así de este tipo, que venga la mamá trayendo al niño ya que nació hace algunas horas y que la mamá tenía VIH, ¿no? Esas son las cosas que se tienen que hacer. Muy bien. A ver aquí. Dice el manejo de un neonato nacido de parto domiciliario, de madre con infección por VIH, entre paréntesis, sin controles prenatales y sin tratamiento antirretroviral, debe de incluir suspensión de lactancia materna, eso es obvio, y sidobudina 1 semana, sidobudina por 6 semanas, lamivudina por 7 días, y aquí dice sidobudina por 6 semanas y lamivudina por 7 días, y esa es la alternativa correcta, ¿no es cierto? Eso es lo que se tiene que hacer. En todos los casos, bueno, excepto en el último, ¿no? Hay que bañar al niño. Nace el niño, hay que bañar, como les digo, con la idea de eliminar la posibilidad de contacto con secreciones. ¿Qué hacer con el recién nacido? A ver, vamos a ver. Uno, que hay que ligar el cordón como cualquier otro recién nacido, pero sin ordeñar. ¿Ordeñar qué significa? Esa cosita que hacemos, ¿no? Cogemos el cordón umbilical y entre el segundo y tercer dedo, para que no pierda sangre, ¿no? Le retornamos. Eso no se hace porque hay la posibilidad de que haya virus ahí y nosotros más bien le estamos haciendo una transfusión materno-fetal artificial. Eso no se hace. O sea, no se ordeña el cordón, simplemente se liga, nada más. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. La aspiración de secreciones hay que tener mucho cuidado, hay que evitar traumatismos. ¿Ya? Porque una mínima lesión, no necesariamente una lesión que ponga en riesgo la vida del recién nacido, una mínima lesión condiciona contacto de secreciones y puede traer problemas. Lavado de recién nacido con abundante agua y jabón. Ya lo hemos dicho, es una de las pocas indicaciones hoy en día, quizá la única, donde sí se tiene que bañar al recién nacido. Y el inicio de la profilaxis en las primeras 8 horas es lo que les decía, idealmente las primeras 8 horas. ¿Ya? En las primeras 8 horas. Obviamente dependiendo del escenario, ¿no? Dependiendo del escenario. Muy bien. Eso es lo que se tiene que hacer con el recién nacido entonces. Seguimiento. De aquí sí viene preguntas examen, ¿no? ¿El ELISA sirve en el recién nacido? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el ELISA mide anticuerpos que la mamá fácilmente le puede transmitir por vía transplacentaria. Por lo tanto, el niño va a nacer con anticuerpos. Y cuando ustedes le hacen el ELISA sale positivo. ¿Ya? Entonces no se usa el ELISA hasta los 18 meses, hasta el año y medio. A partir de los 18 meses se considera que los anticuerpos que se detectan sí son propiamente el niño. Por lo tanto, el ELISA es valedero desde los 18 meses, antes no. Reacción en cadena en polimerasa del VIH. Dice a los 3 meses, a los 6 meses. ¿Ya? El PCR, o sea, la carga viral, en otras palabras, se debe de hacer a los 3 meses y a los 6 meses. Eso está normado. En nuestro medio, si ustedes leen literatura extranjera, incluso lo utilizan casi de recién nacido, en las primeras 72 horas, en las primeras 8 horas, dependiendo. ¿Ya? Eso sí tiene validez porque es carga viral. Porque si ustedes encuentran carga viral en la sangre del niño, ni hablar pues, o sea, sí está infectado. ¿Ya? O la mamá le acaba de infectar, lo que quieran, pero está infectado. Mientras que el ELISA no mide presencia del virus, mide anticuerpos. Es una cosa muy diferente. ¿Ya? ¿Cómo acordarse 3, 6 y 18? Acuérdense así. 18 sí se acuerdan, ¿no es cierto? Esto ha sido pregunta eterna, examen. 3 por 6, ¿cuánto es? Tabla multiplica el 3. 18. Entonces se van a acordar así, 3 y 6 meses. Porque si no, es fácil equivocarse. ¿Eh? ¿A los cuántos meses era? Creo que era a los 5, creo que era a los 7. No, es 3 y 6. Es una mnemotecnia fácil, ¿no? 3 por 6, 18. Entonces se van a acordar. A los 3 y a los 6 meses, PCR. Y a los 18 meses el ELISA es valedero. Muy bien.
En el diagnóstico laboratorial de infección por VIH, un neonato nacido de madre infectada por el virus del SIDA indique la alternativa correcta. En el diagnóstico dice laboratorial del recién nacido. El ELISA es válido desde el nacimiento, falso, a partir de los 18 meses. El Western blot es válido desde el nacimiento. El Western blot lo mismo, mide anticuerpos, ¿ya? Y como mide anticuerpos, los anticuerpos específicos para el VIH pueden estar presentes, por lo tanto tampoco sirve. El Western blot y el ELISA hay que usarlo a partir de los 18 meses. La técnica molecular de PCR es útil a partir del año de edad. No, es mucho más antes, ¿no? Y en nuestro medio lo usamos a los 3 y a los 6 meses, pero les digo, puede ser usado más antes. El ELISA es válido de los 18 meses de edad, eso sí es verdad, ¿ya? Y esta es una eterna pregunta, como les digo. El ELISA no tiene utilidad en ninguna circunstancia, falso. La alternativa es la D. Eso es lo que les pueden preguntar a partir del año y medio, ¿no? Siguiente, dice, en una pareja heterosexual cero discordante. Acá vamos a pensar un poco. Cero discordante. ¿Cómo debe manejarse el embarazo si la mujer es cero negativa? Ya está hablando bien claro. Es una pareja heterosexual, valga la redundancia, varón-mujer entonces, cero discordante, o sea, uno de ellos es positivo, el otro es negativo. ¿Cómo debe manejarse el embarazo si la mujer es cero negativa? O sea, si la mujer es cero negativa, por ser una pareja cero discordante, el varón será cero positivo. O sea, el varón tiene VIH y la mujer supuestamente no lo tiene. ¿Ya? Es lo que les ponía el ejemplo al inicio. ¿Qué se debe hacer en el embarazo de esa mujer? Bueno, hay varias formas de pensar, ¿ah? No falta quien les dice, ¿sabe qué? Yo les sugiero hacerse un ELISA, un Western blot, un PCR incluso, y si sale negativo, no tenga relaciones sexuales hasta terminar el embarazo. Eso no pueden asegurar. Hay que manejarlo técnicamente. ¿Ya? Lo manejarían como seronegativa, o sea, no le dan absolutamente nada y confían en eso y hasta que salga el producto. Habría riesgo, ¿no es cierto? El principal riesgo es de que esté en periodo de ventana. Y esto es eterno, ¿por qué les voy a decir? Suponiendo que yo supongo que ahora está en periodo de ventana. ¿Estamos de acuerdo? A las 3 semanas debo repetirle la ELISA. Ya, me vuelve a salir negativo, pero yo no sé si ayer ha tenido contacto sexual. Tendría que esperar otras 3 semanas. ¿Se entiende? O sea, como son pareja, esa situación es bastante complicada. Muy, muy, muy complicada. ¿Ya? Entonces, como seronegativa, para nada. Con controles periódicos de ELISA y Western blot, eso no me garantiza absolutamente nada. Porque son pareja. Por lo tanto, contacto sexual existe. Por mucho que te digan que no. Como si fuera seropositiva, con ELISA previo al trabajo de parto, ninguna. Si ustedes quieren pecar en exceso y quieren asegurarse, ¿qué harían? Así es, se maneja y según las normas técnicas que tenemos del Ministerio de Salud hoy en día, como si fuera seropositiva. ¿Ahí entraría nevirapina o ya no? Si es seronegativa, yo entiendo que su CD4 es alto. Por lo tanto, ni piensen en nevirapina. Ahí el tratamiento, ¿cuál es? Sidobudina, lamivudina, lopinavir, ritonavir. Y es lo que tienen que iniciarle. ¿Aquí se suspende después del nacimiento? Claro que sí. Si permanece seronegativa, se suspende. Pues. Aquí la idea es evitar la transmisión vertical. Ya, así es como se tiene que manejar. ¿Ah? ¿Ya? O sea, me refiero con suspensión de lactancia materna, con parto por cesárea, con todo. ¿Ah? Como si fuera realmente una persona seropositiva. Muy bien. ¿Cómo debería manejarse una gestante infectada por VIH que habiendo sido tratada durante la gestación desde la semana 14, abandonó el tratamiento durante el último mes previo al parto? Esta pregunta es interesante y justamente, aun cuando menciona los escenarios, justamente para ver que no siempre los casos van a venir perfectamente delimitados como para que nosotros hagamos uso de los escenarios. Hay veces que no. Ahí vamos a ver. Dice que es una gestante infectada con VIH que habiendo sido tratada durante la gestación desde la semana 14, yo entiendo entonces que es un escenario 2 al inicio, ¿o no? No, perdón, es un escenario 1. ¿Ya? Es un escenario 1. Es una mujer que le han diagnosticado VIH, han esperado la semana 14 y le han iniciado terapia. Estaba bien. Pero, y esto es dable, ha abandonado el tratamiento. ¿Ya? El último mes previo al parto no ha tomado nada. ¿Qué deben hacer? ¿Qué se les ocurriría? ¿No hacer nada? No creo. En ese mes que no ha tomado tratamiento antirretroviral, la carga viral se ha subido.
Bueno, obviamente hay que terminar el embarazo por cesárea, hay que suspender la lactancia materna. Pero respecto a los antirretrovirales, ¿qué hacer? Puede haber muchas opiniones. Yo particularmente haría de cuenta de que es un escenario 3, ¿ya? De que está viniendo sin tratamiento y tengo que proceder. ¿Por qué? Porque lastimosamente ese mes que ha dejado de tomar el tratamiento hace de que la cosa sea incierta. Por eso no es escenario 1 y obviamente no es un escenario 1, ¿no es cierto? Ni escenario 2, ni 3, ni 4. Ya podría ser como escenario 3, pero podría haber otras alternativas también. ¿Ya? Podría de repente alguien decir, ya no me importa la gestante, pues como ha abandonado, simplemente voy a dedicarme al niño y ya después evaluaré a la gestante en otro momento. ¿No es cierto? Podría haber y sería válido también. Por eso dice aquí de forma individualizada. O sea, hay casos que escapan a lo que está perfectamente establecido. Y uno tiene que evaluar cada caso de forma individualizada. Si les hablo de algo más claro, salud, por ejemplo, tiene 10 escenarios. ¿Ya? Lo que les he hablado es la norma técnica del MINSA. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando les preguntan del MINSA, no les preguntan de salud. ¿No es cierto? Les preguntan del MINSA. Porque esa es la norma técnica nacional. Sino que este tipo de escenarios lo ha individualizado ya salud. Y, por ejemplo, para esto tiene un manejo. Les voy a poner como ejemplo otro escenario. Es una mujer que inicia, digamos, de la semana 14 y hace un Steven Johnson. ¿Qué hacen? Saben que incluso dando la nevirapina el último día también puede hacer otro Steven Johnson. O sea, es otro escenario, ¿se dan cuenta? O sea, efectos colaterales severos. Ya, pero eso ya es una situación de manejo de especialidad, así es que no les van a preguntar. Lo importante es que ustedes se acuerden esos 4 escenarios y que les quede en mente que no estamos parametrados en esas 4 posibilidades. Hay otras posibilidades también, pero los 4 escenarios es lo que está establecido. ¿Ya? Entonces aquí es de forma individualizada. ¿Ya? Aquí no es un examen oral para que les digan a ver qué cosa vas a hacer, doctor. No, no, eso no les van a preguntar. ¿Ya? Acuérdense de los 4 escenarios bien claro. ¿Ya? Quizá no con números, pero sí acuérdense cuando les den un caso clínico qué cosa más o menos se debe hacer. En el examen podría venir como las preguntas, ¿no? Viene en el periodo expulsivo, no ha recibido tratamiento, entonces ¿qué cosa van a hacer? Muy bien. A ver este otro. Ya es como un repaso de lo que hemos hablado. Dice sobre el manejo de un neonato nacido de madre infectada por el virus del VIH, indique lo incorrecto. Incorrecto. Para razonar un poco. Deben recibir antirretrovirales. ¿Qué dicen? O sea, recién nacido de una mamá infectada con VIH, ¿debe de recibir antirretrovirales? Sí. Incluso una semana de repente 6 semanas, de repente solo sidobudina o de repente sidobudina más la lamivudina, dependiendo en qué situación estemos, ¿no? Deben ¿O se debe suspender la lactancia materna? Claro, eso creo no quepa la menor duda. Las dos cosas son reales. Se deben evitar todas las vacunas. ¿Qué dicen? Ya saben que todas implica falso. Pero vamos a analizarlo. Hasta ahí esto no nos queda bien. ¿Se debe bañar a los recién nacidos? Sí, se debe bañar. ¿Se debe diferir la prueba de ELISA para VIH? Claro, no nos va a ayudar al inicio. Por descarte es esto de aquí. Y eso es real. No están contraindicadas las vacunas. ¿Ya? La que no se debe de colocar más bien es la polio oral, ¿ya? La antipolio oral, ¿ya? Y si el niño tiene peso adecuado para la edad gestacional, no es un retardo de crecimiento intrauterino y está por lo demás asintomático, incluso la BCG tampoco se difiere, se coloca la BCG, ¿ya? La vacuna para la hepatitis, por ejemplo, hay que ponerle. Para empezar, no está contraindicado en inmunosuprimido. Entonces, no están contraindicadas las vacunas. La que hay que tener cuidado y no se debe administrar es obviamente la antipolio oral. Eso en todos los inmunosuprimidos está contraindicado. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? Ya, muy bien. Este concepto quiero que quede claro, ya que estamos hablando de gestantes. Hay 3 tipos de epidemia desde el punto de vista de clasificación por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Ahí están los 3 grupos importantes. Se habla de una epidemia de bajo nivel, ¿ya? Una epidemia concentrada y una epidemia generalizada. ¿Ya? Son los 3 tipos en la clasificación de epidemia de VIH según la OMS, ¿ya? Según la OMS. Ahora,
¿Qué es importante recordar aquí? ¿En base a qué cosa clasifican? En base a la prevalencia del VIH en los grupos de riesgo. Ya les he comentado cuáles son los grupos de riesgo: HSH, personas privadas de la libertad, alcohólicos, drogadictos, ¿qué más? Trabajadores sexuales o trabajadoras sexuales también, ¿ya? Es un grupo especial. Ahí hay más prevalencia de infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Entonces, se debe tomar en cuenta la prevalencia del VIH en ese grupo y también la prevalencia en las gestantes. De acuerdo a eso se clasifican las epidemias, o la epidemia de VIH propiamente. Entonces, miren, cuando en ese grupo, donde están los HSH, las personas privadas de la libertad, los drogadictos, los alcohólicos, etcétera, etcétera, cuando la prevalencia en ese grupo es menos del 5% y la prevalencia en gestantes es menos del 1%, decimos que estamos en una epidemia de bajo nivel. Así se llama, epidemia de bajo nivel, en este grupo, ¿ya? Pero puede ser, como es el caso del Perú, que la prevalencia en estos grupos de riesgo ya superó el 5%. Habíamos dicho incluso que era 25% de prevalencia muchas veces en los HSH, entonces este 5% ya ha sido superado por lejos. Pero la prevalencia en gestantes todavía es menos del 1%. Decimos que estamos en una epidemia concentrada, y eso es lógico. La epidemia está concentrada, como su nombre lo indica, justamente en estos grupos de riesgo. Y ese es el tipo de epidemia que tenemos en el Perú. Podría ser pregunta de examen. ¿Qué tipo de epidemia de VIH, según la OMS, es la que se encuentra en el Perú? Epidemia concentrada. ¿Ya? Salud. Ya. Y la epidemia generalizada será, pues, obviamente, aquí ya no va a bajar, será cuando la prevalencia gestante supere el 1%, que no es el caso del Perú tampoco. Entonces, de aquí ustedes ya tienen dos datos importantes. Uno, ¿qué tipo de epidemia tenemos en el Perú? Epidemia concentrada. ¿Y cuánto es la prevalencia de gestantes? Menos del 1%. Muy bien. ¿Eso para qué? Para que nosotros podamos responder esta pregunta. Dice, el Perú muestra para finales del año 2010, que es la última vez que se reportó en realidad, pero esto permanece hasta hoy en día, es similar, una epidemia de VIH-Sida de tipo concentrada, según la OMS, debido a que la prevalencia en gestantes es, parece complicado, ¿no? Pero no lo es. ¿Cuánto es? Menor al 1%. Mientras que en el grupo de alta prevalencia de ITS es, en nuestro medio ya es mayor del 5%, ¿no? Lo que hemos visto acá. Felizmente en gestantes todavía es menos del 1%. Esa es la situación actual del Perú. ¿Podríamos pasar a una epidemia generalizada? Sí, si en las gestantes pues es mayor del 1%. Felizmente no. ¿Ya? Muy bien.